Movimiento del 68. Antecedentes. El 22 de julio de 1968, un incidente de fútbol americano entre la Vocacional 2 del IPN y la preparatoria Isaac Ochoa Torino, incorporada a la UNAM, termina en una gresca. El cuerpo policíaco de granaderos es quien disuelve a la turba, deteniendo a varios estudiantes e incursionando dentro de las instalaciones de dicha vocacional. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas, entre ellas la Prepa 1, en San Ildefonso, donde fue destruida mediante un bazucazo su puerta tallada en el siglo XVIII. El 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en Ciudad Universitaria, condenaría públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta, y con un emotivo discurso se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1. Ese mismo día encabezaría la marcha por la Avenida de los Insurgentes, donde surge un lema muy común utilizado por el movimiento estudiantil: Únete, pueblo. El 26 de agosto de 1968, una multitudinaria marcha se dirige al Zócalo capitalino. Es la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes se pronuncia a favor de quedarse a espera una respuesta del gobierno, a escasos del informe presidencial. La madrugada del 28 de agosto de 1968 se abren las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispersar a los manifestantes. El 13 de septiembre de 1968 tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre de 1968, el ejército invade la ciudad universitaria de la UNAM. El 24 de septiembre de 1968, el ejército invade el casco de Santo Tomás, sede del IPN. El 1 de octubre de 1968, el ejército se retira de la UNAM y el IPN. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM y del IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Fueron solo 20 muertos, o eso es lo que se hace pensar. Pero 3 años más tarde, la escritora Elena, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres. Los Juegos Olímpicos. El sábado 12 de octubre de 1968, el presidente mexicano Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos, bautizados como la Olimpiada de la Paz. En ese momento, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palanco del presidencial un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio de la matanza del 2 de octubre. Por supuesto que en el movimiento no se trataban cuestiones ideológicas, ya que en su mayoría los participantes eran clases medias que en última instancia lo que buscaban era una mayor participación, una democracia más amplia en una forma de gobierno paternalista, que pretendía tener todos los hilos bajo su control, y además un nacionalismo sobrado por parte de este mismo gobierno, que no iba a dejar que se perturbara el orden establecido. Y claro, es que por todos los lados veían conjuras y fuerzas exógenas que intentaban desestabilizar al país. Dejemos de nuevo en palabras de Cermeño una explicación. No hay objetivos únicos a largo plazo.
hay solo una crítica inmediata, una negación del Estado fuerte y autoritario, una negación de aquel Estado y aquel sistema político que niega a su vez esos principios profundamente liberales y democrático burgués. La libertad de expresión, de asociación y de acción independiente desde abajo. En sus mejores momentos llegaron a realizarse marchas que superaban el 500.000 de personas. El régimen de Gustavo Díaz Ordaz respondió al reto estudiantil no con la negociación y el diálogo, sino con la represión. Primero utilizó a la policía. Más tarde, al ser rebasada esta por la dimensión del movimiento, recurrió al ejército. La brutalidad gubernamental y militar alcanzó su máxima expresión el 2 de octubre de 1968. Al ser asesinados en Tlatelolco, cientos de estudiantes. Las acusaciones oficiales de que los estudiantes iniciaron la agresión y que fueron manipulados por agentes comunistas extranjeros carecieron de base. Informes posteriores aclararían que la matanza fue planeada y ejecutada por miembros del Estado Mayor, presidencia a cargo, en ese entonces, del general Gutiérrez Oropeza y por Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación.